Shift Left explicado de una manera breve. Hola testers, bienvenidos a Testing en 5 minutos. Ahí quizás van a ver un poquito diferente el video, estoy experimentando con un nuevo equipo de grabación, así que pues vamos a ver qué tal sale. Bueno, como ya lo mencioné, hoy vamos a hablar de Shift Left, esta estrategia de pruebas que es muy efectiva a la hora de implementar pues un proceso de pruebas adecuado en un proyecto. Shift Left hace mucha énfasis en la parte de lo que es QA, lo que es Quality Assurance, más allá de lo que es testing como fase. Como podemos ver en la gráfica en este momento, este es pues podemos decir un camino flujo estándar del ciclo de vida de desarrollo del software, donde entramos a la etapa de planeación y diseño, después a la de desarrollo, después a la de pruebas y después enviamos lo que estuvimos trabajando. Entonces, como lo podemos ver aquí, el modelo tradicional de la calidad hace referencia a que testing es una fase donde cuando ya está algo listo para ser probado, pues valga la redundancia, se prueba y se valida que todo esté de manera correcta. Pero ¿qué nos dice Shift Left? Shift Left nos dice prueba desde antes, valida desde antes, haz pruebas desde antes que algo exista. Entonces, ¿cómo podríamos hacer pruebas si algo no existe? Pues bueno, ya aquí es donde empezamos a jugar con las pruebas estáticas, que incluyen revisiones al diseño, a los requerimientos y demás. Voy a dar un pequeño ejemplo sobre cada fase y de cómo probar cada fase. Seguramente muchos hemos escuchado cuando alguien quizás que va iniciando su carrera en testing, pues decir, pues no hay nada que probar, todavía no está nada creado y está bien, es válido en un modelo tradicional, pero en un modelo donde ya manejamos Shift Left, por cada tarea de desarrollo siempre va a haber una tarea para un QA. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando ya empieza la etapa de planeación y diseño, pues, ¿qué pruebas podemos hacer aquí? Siempre tenemos que estar involucrados en todo el flujo. Es decir, cuando ya se hace levantamiento de requerimientos, bueno, pues podemos usar alguna técnica como BDD, Behavior Driven Development, donde usamos Gherkin, este lenguaje de Given, When y Then, para la creación de historias de usuario, para validar el comportamiento que debemos de recibir a la hora de interactuar con el sistema. Y esto no tiene que ser automatizado, sí se puede automatizar, pero esto se hace desde los requerimientos. En pocas palabras, es una manera de escribir historias de usuario con calidad, es decir, con precaución, con filtros, con esta fase de pruebas estáticas donde vamos a cuestionarnos cómo se debe de comportar la funcionalidad bajo determinada acción o determinado comportamiento. Ahí ya empezamos a hacer pruebas a la hora de escribir estos requerimientos con una técnica como esta. La parte de desarrollo, como sabemos, una estrategia de pruebas identifica todas las pruebas que se deben de realizar durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software. Aunque no vayamos a realizarlas nosotros, tenemos que identificarlas. Es un rol que ya empezamos a desarrollar como test manager. Entonces, para esta estrategia de pruebas tenemos que asegurarnos o tenemos que comentarle al equipo de desarrollo, tenemos que comentar que se deben de hacer pruebas unitarias. La prueba unitaria, como muchos sabemos, es la prueba más esencial, es la prueba fundamental que todo software debe tener, la prueba más mínima en todo proceso de software. ¿Y qué se hace en un build? Un build es la compilación o es este preview o vista previa de cómo se va a ver tu código ya integrado, ya en conjunto. Entonces, en este build es donde debemos de ejecutar pues ciertas pruebas de humo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, ya sé que me estoy metiendo un poquito en temas de continuous integration y continuous testing, pero en esta estrategia tenemos que empezar ya a pensar a futuro, hacia dónde queremos llegar. Entonces, en un build, como ya es como la vista previa de cómo se va a ver nuestro código, por decirlo de alguna manera, tenemos que ejecutar esas pruebas necesarias
para saber que lo que se va a mandar a la siguiente fase o al siguiente ambiente pues va a ser lo correcto, ¿no? Aparte, también podemos hacer como QAs algunas pruebas de manera local. No por hacer pruebas de manera local significa que ya no vamos a probar en las siguientes fases. Al contrario, nos va a ayudar a detectar defectos lo antes posible. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? Si yo, por ejemplo, bueno, una buena práctica que les puedo recomendar es que en cada pull request asignen como reviewers o como estas personas que van a revisar el código a 2 personas mínimo, un desarrollador y un tester. El desarrollador pues se va a encargar de la parte de código, revisar que los estándares de programación estén adecuadamente implementados, y el tester va a lanzar un ambiente local donde va a empezar a probar. ¿Qué pasa aquí? Si yo encuentro un bug en este ciclo o en esta fase, es más fácil para mí mencionarle al desarrollador sobre este bug que encontré de manera local y que solamente necesita corregirlo en su pull request, hacer los cambios, actualizo y listo, vuelvo a revisar. Esto no va a evitar que no se encuentren bugs más adelante, pero esto va a evitar a reducirlos. En la siguiente etapa, que es la etapa de testing, ojo aquí, testing sí va a seguir teniendo su fase, su etapa, pero QA es todo el proceso, es decir, QA va a estar en cada fase. Entonces, en la parte de testing, pues bueno, ahí sí ya empezamos a ejecutar todas las pruebas dinámicas y que conocemos, pues que pruebas funcionales, pruebas no funcionales, de todo, ¿no? Entonces, si yo ya encuentro un defecto en este ambiente, en esta fase, yo ya necesito crear mi reporte, que alguien se lo asigne, que se trabaje, que manden el pull request, que lo vuelvan a mandar al ambiente de pruebas, volverlo a probar. ¿Se fijan cómo el proceso es un poquito más burocrático? O sea, debe de existir esa parte. Pero lo que hacemos con las pruebas locales es reducir la cantidad de defectos que podremos encontrar en el siguiente ambiente. Hasta este punto ya empieza esta parte de shift left a disminuir, como lo vemos en la gráfica. ¿Por qué? Porque esta estrategia lo que nos dice es pon testing, pon QA desde a la izquierda, es decir, desde el principio, empieza a probar lo antes posible. ¿Por qué? Nuevamente los beneficios son que mientras más pronto encuentres un defecto, más fácil es de arreglarlo y menos tiempo te va a costar. En cambio, en el modelo tradicional, nuevamente, si lo encontramos hasta en etapas ya muy maduras del proceso o incluso ya en producción, es más difícil, requiere tiempo de los desarrolladores, requiere más costo, porque en lugar de estar trabajando en otras cosas, el equipo pues se va a estar enfocando en esta parte de arreglar algo que ya está implementado, que ya se mandó, que requiere más más procesos, ¿no? Entonces, esa es la esencia de Shift Left, probar pruebas tempranas para que identifiquemos las cosas más de manera más rápida y podamos actuar más rápido. Ahora, todos estamos involucrados aquí, todo el equipo. Nuevamente, como siempre lo repito, la calidad es una responsabilidad de todo el equipo, no solo del tester. No por llevar la palabra tester o QA significa que recae toda la responsabilidad en una persona. Es de todo el equipo, porque todos estamos involucrados de cierta manera en las fases. El QA o el tester, claro que es el que lleva la guía, es el que lleva este coaching esta guía sobre cómo se deben de implementar las pruebas, pero todos debemos de trabajar como equipo para que la calidad sea una realidad en este proyecto, sea algo que se dé a notar. Ahora recordemos también que, como uno de los principios de JCTQB dice, la falacia de la ausencia de errores. Por más pruebas que hagamos, no existe un producto libre de errores, siempre van a existir errores, pero con estrategias como estas vamos a reducir esa cantidad de errores al grado que, por inventar un número, no sé, de 100 errores, a lo mejor solamente se van a ir 5, por así decirlo, ¿no? Y esos 5 van a ser, debido a escenarios muy, muy específicos que sean difíciles de encontrar, y pues bueno, ya ahí ya entran sus etapas de mantenimiento del software, ¿no? Para estarlo haciendo cada vez mejor. Pero esto podremos decir que es el modelo de Shift Left de manera breve explicada de manera breve.
Espero que que les sirva este video, que me encantaría leer en sus comentarios si alguna vez han implementado esta estrategia, cómo les fue, cómo les está yendo. Recuerden que una estrategia toma tiempo, no van a implementarlo de la noche a la mañana, pero se puede lograr. Bueno, pues eso es todo de mi parte y los veo en un siguiente video de Testing en 5 minutos.